Mis experiencias espirituales por Vicente Beltrán Anglada. Dedicatoria a Ana Llucià y Montaner. Ven aquí, más arriba de las cumbres que coronan las nieves sempiternas, más arriba de cuanto alcanza el ave, más arriba del sol y las estrellas. Prefacio. Con este libro, que con el título de Narraciones esotéricas someto a la consideración de ustedes, no pretendo otra cosa que introducir al lector, sea cual sea su grado de integración espiritual, en el estudio de la vida que se expresa en otras dimensiones del espacio y que habitualmente no registran nuestros sentidos físicos o mecanismos de percepción externa. Se trata del relato de una serie de hechos y acontecimientos de carácter psíquico y espiritual, dentro de los cuales me vi envuelto en el devenir de mi existencia kármica y que por sus especiales características y por la forma en que se produjeron, pueden ser de utilidad para muchos aspirantes espirituales deseosos de introducirse en la vida oculta de su propio ser. Avizorando esta posibilidad, mis relatos no van a ser una mera descripción de hechos o de sucesos históricos, sino que intentarán hallar una lógica explicación de cada uno de ellos y examinar lo más sencilla y profundamente que sea posible la increíble cantidad de factores de carácter psicológico y psíquico que intervienen en la realización de ciertos acontecimientos o experiencias en nuestra vida, originando profundos cambios y positivas transformaciones. Para una mejor aclaración del sentido de tales narraciones, voy a clasificarlas de acuerdo con las siguientes motivaciones. A. Experiencias psíquicas en distintos niveles. B. Experiencias débicas o angélicas de orden corriente. C. Experiencias débicas de tipo superior. Y D. Experiencias espirituales de carácter trascendente. A. Las experiencias psíquicas afectan mayormente nuestro campo emocional y hacen referencia a todos aquellos acontecimientos y circunstancias perceptibles y contactables en el plano astral, el cual, como ustedes seguramente sabrán, está constituido por materia agrupada por orden de densidad en 7 substratos o niveles. El más elevado contiene substancia emocional de tal extrema sutilidad que escapa por completo a la percepción normal y corriente de los seres humanos. Se trata de aquella elevada zona de integridad emocional que produce, si puedo expresarlo así, los más puros y sublimes sentimientos de armonía y de belleza al alcance de la humanidad evolucionada o de las personas de alta sensibilidad espiritual. Dentro del orden psíquico tenemos también zonas de muy baja vibración astral en las que la sensibilidad está muy escasamente desarrollada y en donde pueden ser apreciadas formas psíquicas de muy densa objetividad
y de muy repulsiva presencia. Ahora bien, examinado el plano astral en orden al concepto clásico de las formas capaces de ser percibidas por el observador clarividente, lo vemos constituido por 7 mundos distintos, cada cual con sus propios habitantes, devas, elementales y seres humanos desencarnados, sus propios e inconfundibles paisajes, sombríos unos y profusamente iluminados otros, pero que en su integridad constituyen regiones características típicamente representativas que el observador entrenado suele clasificar de la misma manera que lo hacemos geográficamente al examinar las distintas regiones de la Tierra. Aunque al observador superficial pueda aparecer como una ingeniosa utopía, deberé referirme también, de acuerdo con el principio hermético de analogía, a ciertas condiciones expresivas de estos niveles, tales como las edificaciones, muy parecidas a las de nuestras ciudades y pueblos, con sus árboles y jardines y con sus núcleos urbanos, en donde se reúnen por afinidad vibratoria los seres humanos desencarnados y todas aquellas huestes débicas o angélicas misteriosamente enlazadas con el trabajo de construcción de las edificaciones, paisajes, bosques y jardines calcados de la conciencia de los seres humanos que transitoriamente viven en aquellas dimensiones astrales. Extremando todavía más esta analogía, deberé hacer referencia también a cierto tipo de alimentos pránicos ingeridos por los seres que habitan en aquellos niveles, así como al género de aire o de atmósfera que allí se respira, los juegos y diversiones de los niños y las preocupaciones de las personas adultas que viven, se mueven y tienen su razón de ser dentro del karma que regula cada una de aquellas zonas de actividad astral. Nota del autor. Se trata, como es natural, de las almas de los seres desencarnados, bajo cuerpo de distintas edades, que están aguardando pacíficamente el momento cíclico de una nueva encarnación. Dichas zonas, con todo su contenido, vienen a ser en cierta manera una proyección de lo que puede ser percibido mediante la clarividencia etérica en los 7 subplanos o niveles que corresponden al plano físico. Muchos de nuestros sueños aparentemente enigmáticos proceden y son registrados de uno u otro de los 7 subplanos astrales y la calidad de los mismos dará seguramente razón del nivel en el que tuvieron lugar, conteniendo a veces enseñanzas que seguramente jamás fueron debidamente aprovechadas. El encuentro con personas fallecidas, nuestras conversaciones con ellas, el contacto con otros seres, probablemente no humanos, y el registro en nuestra memoria de lugares y edificaciones que más adelante, durante el proceso normal y natural de la conciencia vigílica, solemos percibir, son un indicio de nuestra relación personal y vivencial con estas zonas astrales del espacio cósmico y la prueba de que en tales niveles existen verdaderas proyecciones de todo cuanto existe y de todo cuanto sucede en el plano físico, siendo absolutamente válida aquí la conocida afirmación hermética base de la analogía: igual es arriba que abajo, igual es abajo que arriba. B. Experiencias débicas de orden corriente.
podemos incluir bajo la designación de experiencias débicas todas aquellas que hacen referencia a contactos más o menos conscientes con ángeles o devas en ciertos definidos niveles etéricos, físicos, astrales y mentales, constituyendo tales contactos unos intentos jerárquicos de unificar las dos corrientes de vida, humana y débica, que constituyen el nervio de la evolución planetaria. Frecuentemente, y sin que la mayoría de las veces sea consciente de ello, el ser humano establece contacto con los devas más afines con su naturaleza psicológica y con su grado de desarrollo espiritual. Las entidades débicas más cercanas a la vida evolutiva de la humanidad son las siguientes. A. Devas elementales, constituyendo el aspecto etérico de todas las formas e indisolublemente vinculados con los elementos naturales en la vida de la naturaleza, es decir, la tierra, el agua, el fuego, el aire y el éter, y esotéricamente definidos como gnomos, ondinas, salamandras, sílfides, etc. B. Devas constructores de los ambientes sociales de la humanidad y que suelen ser los eternos comunicadores de las cualidades astrológicas de los astros que rigen el comportamiento psicológico de los seres humanos. C. Devas familiares de distintos grados de evolución, llamados esotéricamente ángeles guardianes. Cada uno de tales ángeles está misteriosamente vinculado con la vida de un ser humano, estando muy unido y compenetrado con el aura etérica de éste, de acuerdo con su grado de evolución y la naturaleza particular de su karma. Algunas de estas experiencias son tan sencillas y naturales que habitualmente no hacemos conciencia de ellas. La actividad de los devas se extiende desde los llamados fenómenos naturales, tales como la formación de las nubes, del viento, de la lluvia, de los relámpagos, del rayo y del trueno, así como del florecimiento de los árboles, de la dádiva de los frutos, etc., hasta las más elevadas expresiones del pensamiento y de los sentimientos humanos. El día que la humanidad pueda registrar conscientemente la actividad angélica en la vida de la naturaleza, abrirá su mente y su corazón a las grandes corrientes de vida universal que deben llevarle a la liberación. Las actividades débicas de orden corriente en la vida de la humanidad y en la de los reinos subhumanos, mineral, vegetal y animal, se realizan en los niveles etéricos. Los demás niveles, astral y mental, son más sutiles que los que comúnmente son registrados por la humanidad y constituyen zonas de conciencia veladas todavía por el misterio. Sin embargo, son cada vez más numerosos los seres humanos que pueden establecer contacto con devas de gran evolución espiritual, habitantes de aquellas regiones del espacio. C. Experiencias débicas de tipo superior. Se realizan normalmente en los subplanos superiores de los planos astral y mental. Sin embargo, para la humanidad muy evolucionada y espiritualmente integrada, existen niveles superiores de expresión angélica en ciertos subplanos del llamado ocultamente plano búdico. Un sencillo ejemplo.
El estado natural de Samadhi lo experimenta el verdadero yogi o perfecto iniciado en el cuarto subplano del plano búdico. He aquí las jerarquías débicas de tipo espiritual que suelen contactar los seres humanos muy evolucionados, discípulos espirituales e iniciados. A. Los ángeles solares, llamados esotéricamente Agnisvatas, constituyendo una jerarquía superior en la vida oculta de nuestro planeta. B. Los ángeles de la revelación. C. Los ángeles del contacto místico. D. Los ángeles del destino, relacionados con la obra planetaria de los señores del karma. Durante el curso de estas narraciones esotéricas tendremos ocasión de considerar algunas de las singularidades expresivas más afines con la evolución espiritual del hombre que adornan la vida de estos esplendentes devas superiores. D. Experiencias espirituales de carácter trascendente. Tienen que ver muy concreta y definidamente con la vida espiritual del ser humano desde que ingresa en una rama de la jerarquía hasta el establecimiento del contacto consciente y permanente con el yo superior o ángel solar de su vida y la prolongación de este contacto hasta llegar a la etapa definida como de discípulo en el corazón del maestro, condición precisa para poder alcanzar la iniciación. Tales son las etapas necesarias esotéricamente registradas. A. La del discípulo en probación, con la que se abre un ciclo de precipitación kármica. B. La del discípulo aceptado, del que se debate en las crisis subsiguientes al proceso de precipitación. C. La del discípulo en el corazón del maestro. Corresponde a la etapa de quien se prepara para la iniciación y que está venciendo progresivamente todas las crisis de su vida. D. La del discípulo iniciado en las distintas iniciaciones que ha de convertirse en la luz del propósito insigne de la divinidad planetaria. Todas estas experiencias de orden espiritual trascendente tienen una repercusión inmediata en la evolución de los chakras etéricos y en las glándulas endocrinas de quien las realiza. Arrancan del proceso general de la evolución del universo y tienen por objetivo convertir al ser humano en un alma iluminada, en aquella maravillosa eclosión humana que ocultamente definimos como un testigo de la luz y un servidor del plan. Espero que podrán hallar ustedes durante el curso de estas narraciones, que son experiencias propias y están avaladas por tanto por mi íntima responsabilidad espiritual, ciertas líneas de semejanza con algunas experiencias realizadas por ustedes mismos en uno u otro de los niveles reseñados y que no tuvieron oportunidad quizás de darles su adecuada explicación técnica en el momento que se produjeron. Si es así, me sentiré satisfecho de haber podido ayudarles en el sentido de una correcta interpretación. El mundo espiritual, en donde indistintamente nos movemos todos, es de participación activa dentro de un destino común. La ayuda mutua
es la ley que regula el equilibrio de ese mundo y todos, sea cual sea el desarrollo moral e intelectual de nuestras vidas, participamos íntimamente de sus beneficios. Yo soy el primero en reconocer humildemente lo mucho que he sido espiritualmente ayudado durante el curso de mi existencia. Debo repetir, por tanto, lo que he dicho ya en el prefacio de mis otros libros, y es que jamás he pensado que mi trabajo esotérico fuese únicamente la obra de un solo individuo, sino que lo he reconocido siempre como una labor de grupo en la que intervinieron una multiplicidad de personas, de hechos y de circunstancias que hicieron posible su exteriorización. Mi sentida plegaria va hacia todos mis amigos, en todos los niveles, que a través de sus propias vidas y experiencias me ayudaron a descubrir la verdad que arde en la existencia de toda criatura viviente y en el devenir del más aparentemente insignificante acontecimiento temporal, para poder escuchar así el supremo canto de la vida dentro del corazón. Vicente Beltrán Anglada, en Begas, Barcelona, bajo el signo de Leo de 1981. Introducción. Introducir los temas que corresponden a estas narraciones esotéricas en la mente de los lectores no será, creo yo, una tarea difícil, habida cuenta la enorme expectación que han causado en todos los tiempos los relatos que vienen envueltos en hálitos de misterio o en esos indefinibles, aunque cálidos secretos, sobre los cuales la ciencia física no suele pronunciarse abiertamente o de manera clara y definida. Y sin embargo, la labor del verdadero investigador esotérico ha de ser rigurosamente científica, aunque su trabajo se realice en los mundos subjetivos. La ciencia humana acepta de manera rigurosa, total y absoluta que el espacio es multidimensional. Su próximo paso será, sin duda, investigar lo que hay y lo que ocurre en estas dimensiones más sutiles del universo, insusceptibles de ser condicionadas por ningún aparato científico, por cualificado o sofisticado que sea. Bien mirado, hay observaciones científicas modernas que trabajan en esta dirección y preparan el camino para estas futuras investigaciones. Por ejemplo, el aura etérica del ser humano fue sólo una mera y muy remota suposición en el pasado. El descubrimiento científico de los campos magnéticos o ley de polaridad actuando en y a través de todos los cuerpos de la naturaleza fue un gran avance dentro de las grandes coordenadas que llevan a la cuarta dimensión, que demostraba la verdad de aquellas primitivas suposiciones. Sin embargo, la comprobación objetiva de la misma tuvo lugar hace sólo unos 40 años, cuando el matrimonio Kirlian, científicos de la Unión Soviética, descubrieron un sistema de percepción del vehículo etérico humano, así como del que rodea o envuelve la expresión material densa de todos los cuerpos físicos en la vida de la naturaleza. Nota del autor. En relación con el descubrimiento del matrimonio Kirlian del sistema de percepción del vehículo etérico humano, se denominó efecto Kirlian y se conseguía
a través de una cámara oscura especial de enfoque que permitía fotografiar las radiaciones etéricas de los cuerpos. Y no obstante, muchos siglos antes de que los esposos Kirlian demostrasen objetivamente el campo vibratorio de los cuerpos, los investigadores esotéricos, utilizando medios más directos, rápidos y efectivos, habían descubierto ya aspectos y dimensiones del espacio realmente maravillosos y sorprendentes. Verificaron así que el espacio universal constaba de 7 dimensiones o niveles y que en cada uno de tales niveles había vidas psicológicas, estados de conciencia y formas muy distintas de las que solemos apreciar en el mundo físico. La ciencia que estudia tales dimensiones con todo cuanto vive, se mueve y tiene el ser en su omniabarcante seno, toma generalmente el nombre de esoterismo. De ahí que todas las experiencias que relato en este libro, por haber sido realizadas en los niveles ocultos o en otras dimensiones del espacio superiores al físico, las denomino narraciones esotéricas. Por ello, al analizarlas, hay que tener en cuenta que en tales niveles o dimensiones la velocidad exigida a las percepciones del observador es superior a la de la luz, la cual, como ustedes saben, se propaga a 300.000 km por segundo, por cuyo motivo, aunque la mente concreta del que las realice se ajuste muy correctamente a los hechos, siempre quedará para los lectores un cierto vacío, a veces muy difícil de salvar, entre el sentido de la narración como anécdota o el hecho en sí como historia. Viene a ser algo parecido a la distinción entre la experiencia de una persona que está comiendo y de otra que está observando cómo come. Esta última aceptará sin duda el hecho de que la otra está comiendo, pero solamente ésta sabrá del sabor del alimento por cuanto para ella el comer es una experiencia directa y para quien lo está observando solo es una experiencia indirecta. Creo, sin embargo, que las experiencias relatadas en este libro contienen una gran dosis de objetividad y de realidad para el sincero aspirante espiritual, el cual aceptará sin duda los hechos, tal como esotéricamente es prescrito, con espíritu abierto e investigador, decidiendo más adelante, por vía intuitiva, el valor real, histórico y místico de tales narraciones. Tal es el espíritu por el cual, oteando las profundidades místicas de mis recuerdos, surgieron a la luz estas narraciones esotéricas. Que ellas sean para ustedes un caudal inapreciable de virtualidad e inspiración es mi más sentido anhelo. Vicente Beltrán Anglada.